1945. Estudio San Miguel, provincia de Buenos Aires. Un set de filmación que huele a polvo de escenario, a luces calientes que llevan horas encendidas sin que nadie grabe nada, y a café frío que nadie tomó porque nadie tiene ganas de fingir que todo está bien. Una mujer llega puntual, como siempre lo hizo. Viaja en tren porque así lo hizo toda su vida, sin chofer, sin escolta, sin privilegios que no se ganó con la voz y con años de trabajo. Llega, pone su cartera sobre la silla asignada, saca el guión del bolso, lo abre en la página que le toca, y espera. El director mira el reloj. El asistente de producción mira el piso. El iluminador apaga una lámpara que no sirve de nada si no hay nadie frente a la cámara. Nadie dice nada. Todos saben por qué el rodaje no empieza. Hay alguien que todavía no llegó. Alguien que viaja en auto oficial con chofer, con la comodidad de quien ya sabe que la van a esperar. Alguien que en ese momento no es nadie relevante en el mundo del cine, apenas una actriz de reparto con contrato reciente y con un coronel de novio que empieza a tener mucho poder. Ese coronel se llama Juan Domingo Perón. Y lo que pasa en ese set ese día, ese gesto de llegar tarde sin dar explicaciones mientras la actriz más famosa de Argentina espera sentada con el guión en la mano, no es solo una falta de respeto entre colegas. Es una declaración de poder. Es alguien diciéndole a otra persona, sin decirlo con palabras, quién manda ahora en este país. Esa mujer que espera sentada, con la disciplina que construyó durante 20 años de trabajo sin descanso, se llama Libertad Lamarque. Y lo que ocurra en este set durante los siguientes meses no va a ser solo un conflicto de actrices. Va a ser el principio del destierro más largo y más silencioso que vivió una artista argentina en el siglo XX. Hoy vas a conocer la historia completa. La que los manuales escolares no enseñan. La que la propia Libertad tardó 40 años en escribir en su autobiografía. La que dos países siguen debatiendo más de 70 años después. ¿Qué pasó realmente en ese rodaje? ¿Qué se dijeron las dos mujeres y qué no se dijeron? ¿Por qué la artista más importante de Argentina tuvo que cruzar la frontera con una valija y no volver a vivir en su país durante 2 décadas? ¿Qué pagó su familia mientras ella construía su segunda vida lejos de todo lo que amaba? ¿Y qué secreto se llevaron a la tumba las dos protagonistas de esta historia, sin que ninguna lo dijera nunca con todas las palabras? Porque hay países que expulsan a sus mejores voces y después lloran cuando ya no las escuchan. Y Argentina lo hizo. Con plena conciencia. Y sin pedir disculpas. Antes del set, antes de Evita, antes del exilio, hay que entender quién era realmente Libertad Lamarque para entender la magnitud de lo que perdió. Porque esta historia no arranca en 1945. Arranca mucho antes. Arranca en una ciudad del interior, en una familia de inmigrantes, en una nena que aprendió a pararse en un escenario antes de aprender a leer bien el reloj. Rosario, Santa Fe. 24 de noviembre de 1908. Una ciudad portuaria con olor a río y a familias recién llegadas de Europa con la ilusión de que en este continente nuevo las cosas podían ser distintas. En esa ciudad nació Libertad Lamarque Bouza, hija de Gaudencio Lamarque, descendiente de franceses que llegó desde Uruguay, y de Josefa Bouza Nieto, española de origen coruñés, que ya había enviudado y criado 6 hijos antes de conocer al padre de Libertad. Una familia ensamblada, como se diría hoy. Una familia donde el dinero se estiraba, donde sobrevivir era el idioma cotidiano, donde los niños aprendían temprano que nada llegaba solo. El padre de Libertad la llevó a actuar en teatros de Rosario cuando ella tenía 7 años. 7 años. Mientras otros chicos del barrio jugaban en la vereda o ayudaban con las tareas de la casa, Libertad ya sabía lo que era pararse en un escenario con luz encima y una sala expectante mirándote. Ya sabía lo que era el silencio de 1 minuto antes de empezar a cantar, ese silencio que o te paraliza o te libera. Y en su caso, la liberó. Pero aprender a actuar a los 7 años tiene un precio que nadie le explica a una nena. El precio es que te acostumbras a que el mundo te mire,
a que el mundo te evalúe, a que tu valor se mida en aplausos y en si la sala quedó satisfecha. Eso moldea una personalidad de una manera que es difícil de revertir. Libertad Lamarque creció sabiendo que su lugar en el mundo dependía de lo que hacía sobre un escenario. Y eso la hizo extraordinariamente capaz en el arte. Y extraordinariamente vulnerable en la vida. En 1924, con 16 años, tomó la decisión que cambia la vida de todos los que vienen de las provincias, con talento y con hambre. Se fue a Buenos Aires. Sola. Sin red. Con la voz como único pasaporte. La capital tenía esa frialdad particular que tienen las ciudades grandes para los que llegan desde afuera creyendo que el talento es suficiente. A veces lo es. A veces no. En el caso de Libertad, fue suficiente, pero costó. En 1926, con el apoyo de Azucena Maizani, una de las pocas mujeres que ya tenía nombre propio en el mundo del tango, Libertad grabó su primer disco para RCA Víctor. Tenía 18 años. Y ese mismo año hizo algo que definiría gran parte del dolor de su vida adulta. Se casó con Emilio Romero, apuntador de teatro en el Nacional. Tenía 17 años cuando tomó esa decisión. 17. De ese matrimonio nació su única hija, Mirta, una criatura que llegó al mundo mientras su madre empezaba a construir algo que muy pocas mujeres de esa época lograron, una carrera profesional propia, con nombre, con contrato, con cachet. Pero el matrimonio con Romero no era lo que parecía desde afuera. Libertad tardó años en decirlo en voz alta, en entrevistas y en su autobiografía, con la reticencia de las personas que cargaron algo doloroso durante mucho tiempo antes de animarse a nombrarlo. Malos tratos. Un hombre que usaba su ausencia para controlarla. Un matrimonio que duró en los papeles 12 años porque en Argentina no había ley de divorcio y no podían separarse legalmente. Pensá en eso un momento. La artista que empezaba a ser la más famosa de Argentina, atada en lo personal a un hombre que la maltrataba, sin poder divorciarse porque la ley no lo permitía. El mismo país que la aplaudía de pie en los cines no tenía ninguna norma que la protegiera como persona. Esa paradoja no es un detalle menor. Esa paradoja explica muchas cosas sobre cómo vivió Libertad Lamarque, sobre qué tipo de coraza fue construyendo con los años, sobre por qué, cuando llegó el momento del conflicto en el set, no lo procesó como una persona que tenía todo asegurado, sino como alguien que ya sabía lo que era pelear sola contra algo más grande. Y entonces llegó el punto más oscuro de su vida personal, antes de que Evita existiera como amenaza, antes de que la política la tocara directamente. 1935. Santiago de Chile. Libertad estaba de gira. Del otro lado de la cordillera, su ex marido Emilio Romero aprovechó su ausencia para hacer algo que ninguna madre puede imaginar sin que se le cierre el pecho. Agarró a Mirta, la hija de las dos, y se la llevó a Uruguay. Sin aviso. Sin permiso. Sin posibilidad legal de que Libertad lo detuviera con facilidad, porque el sistema judicial de la época no tenía mecanismos ágiles para estas situaciones, y porque cruzar fronteras con una hija sin el consentimiento de la madre era mucho más fácil en aquel tiempo que hoy. Según las crónicas de la época y según lo que la propia Libertad contó años después, ese momento fue el de quiebre total. La mujer que cantaba sobre el amor con una honestidad que hacía llorar a las salas, que interpretaba el abandono y la pérdida como si lo hubiera vivido en carne propia, llegó a un punto de desesperación tan extremo en ese viaje a Chile, que intentó quitarse la vida. Se tiró desde el balcón de un hotel. Sobrevivió. Se recuperó. Y encontró en Alfredo Malerba, un pianista y compositor rosarino que la conocía desde hacía años, al hombre que la ayudó a recuperar a su hija, a rearmarse emocionalmente y a seguir adelante. Malerba no fue solo el segundo marido. Fue el autor de dos de los tangos más famosos que ella grabaría, Besos Brujos y Madreselva. Dos canciones sobre el amor y la pérdida que en el caso de Libertad no eran metáforas ni ejercicios creativos. Eran autobiografía.
eran la manera que ella tenía de procesar en el arte lo que no podía decir en la vida cotidiana sin exponerse demasiado. Porque hay países que expulsan a sus mejores voces y después lloran cuando ya no las escuchan. Y Argentina primero la hirió adentro de su propia casa, mucho antes de herirla desde el Estado. Para llegar a entender lo que pasó en el rodaje de 1945, hay que entender primero lo que estaba en juego. No solo para Libertad, sino para todo el mundo del cine argentino de esa época. Para 1938, Libertad Lamarque era la artista más famosa de Argentina. No una de las más famosas, la más famosa. Sin discusión. Su cara estaba en los carteles de todos los cines del país. Su voz sonaba en todas las radios. Sus películas se distribuían en toda América Latina y llegaban a España, donde también tenía un público fiel. Era la artista argentina más reconocida fuera de las fronteras nacionales, en una época en que el cine argentino competía con Hollywood por la audiencia latinoamericana y muchas veces ganaba. Ese mismo año, 1938, Libertad Lamarque recibió una oferta de Hollywood. Hollywood, la meca del cine mundial. La industria que en ese momento era el sueño de cualquier actriz en cualquier país del planeta. La rechazó. ¿Por qué? Porque Argentina era su país. Porque el tango era su idioma, y el idioma no se cambia por ningún contrato. Porque Buenos Aires era la ciudad donde había construido todo lo que tenía, y no iba a abandonarla por una promesa americana que no le garantizaba nada que ya no tuviera acá. Pensá en eso un momento. En 1938, Libertad Lamarque rechazó Hollywood para quedarse en Argentina. Eligió su país sobre la fama global. 7 años después, ese país no le daría ni la posibilidad de elegir. Los años siguientes fueron el pico de una carrera que ya era extraordinaria. Con la productora argentina Sonofilm, filmó bajo la dirección de nombres como Luis César Amadori y Luis Zaslavsky, dos de los directores más respetados del cine nacional. Vino Puerta Cerrada en 1939, película que le valió el premio a la mejor actriz extranjera en un festival de cine en Croacia, lo cual hoy parece un detalle menor, pero en aquella época era un reconocimiento internacional que muy pocos artistas argentinos habían logrado. Vino La Casa del Recuerdo en 1940. Eclipse de Sol en 1942, donde apareció rubia por primera vez y rompió con la imagen que el público tenía de ella. Cada película era un acontecimiento. Cada estreno convocaba colas en los cines. Cada tango que grababa se convertía en el tema que todas las radios del país pasaban durante semanas. En ese contexto de éxito total, llegó 1944. Y con 1944 llegó algo que cambiaría para siempre la historia de Argentina y, de manera oblicua y devastadora, la historia de Libertad. El 15 de enero de 1944, un terremoto destruyó la ciudad de San Juan. 10.000 muertos. Una ciudad entera en ruinas. Una catástrofe que conmovió al país de una manera que pocas tragedias lo habían hecho antes. El entonces secretario de Trabajo y Previsión, el coronel Juan Domingo Perón, organizó una colecta nacional para ayudar a las víctimas. Convocó a figuras del espectáculo, del deporte, de la industria, del comercio. Recorrió las calles con alcancías. Organizó un festival en el estadio Luna Park para el 22 de enero. Y en esa colecta y en ese festival estuvieron juntas, por primera vez en el mismo espacio, las dos mujeres que protagonizan esta historia. Libertad Lamarque, que era la figura de mayor convocatoria del espectáculo argentino y cuya alcancía era la que más llenaba porque la gente quería ese contacto brevísimo con la actriz que admiraban. Y Eva Duarte, una actriz de reparto de 24 años, oriunda de Los Toldos, con contrato en Radio Belgrano y con el ojo puesto en el coronel que organizaba el evento. No hubo conflicto en el Luna Park. No hubo escena dramática. Hubo, según versiones periodísticas de la época, un cruce breve, casi anecdótico. Dos mujeres en el mismo espacio,
con el mismo trabajo esa noche pero con posiciones radicalmente diferentes en el escalafón del espectáculo. Una era la estrella indiscutida. La otra era una actriz que buscaba su lugar. Y después de esa noche en el Luna Park, Perón y Eva no se separarían hasta la muerte de ella. Un año después, estarían compartiendo el mismo set de filmación. Y ya nada sería igual. La cabalgata del circo era un proyecto ambicioso. La dirigía Mario Soffici, uno de los nombres más respetados del cine argentino, un director con criterio y con historia. La producía Miguel Machinandiarena, un empresario con intereses que iban mucho más allá del arte. Libertad era la protagonista principal. Hugo del Carril era el galán. Y entre el elenco de reparto, con un contrato que según la propia Libertad contó en su autobiografía ella misma había aprobado al ser consultada, apareció Eva Duarte. Hay un detalle que casi nunca se menciona cuando se cuenta esta historia, y que cambia completamente el tono de lo que vino después. Cuando el productor Machinandiarena le preguntó a Libertad si tenía algún inconveniente con incluir a Eva Duarte en el proyecto, ella dijo que no, que lo único que le importaba era que la actriz fuera joven y bonita, sin prejuicios, sin hostilidad previa. Es más, durante los primeros días de rodaje, Libertad le prestó a Eva un vestido de época de su propiedad, porque el film estaba ambientado a principios del siglo XX, y el vestuario de producción no alcanzaba. Un gesto de colega. Un gesto de buena voluntad que pocas veces aparece en la leyenda de la supuesta enemistad. Entonces, ¿qué pasó exactamente? El problema no empezó en un día. Empezó de a poco, con una acumulación de pequeños incidentes que fueron construyendo una tensión que al final tuvo que explotar de alguna manera. El más documentado era el de las llegadas tarde. Libertad viajaba hasta los estudios en tren, con la disciplina de alguien que respeta el tiempo propio y el ajeno. Algunas veces Hugo del Carril, que vivía cerca, la pasaba a buscar en su auto. Eva llegaba tarde. Sistemáticamente, no tarde por 10 minutos, que en un set de filmación ya es tiempo perdido y dinero gastado. Tarde de manera que el rodaje se paralizaba, que los actores quedaban bajo las luces calientes esperando, que la jornada se extendía y el presupuesto se iba al diablo. ¿Por qué llegaba tarde? Según distintas versiones que circularon después entre personas que trabajaron en ese rodaje, Eva llegaba tarde porque salía de compromisos con Perón, que para ese momento ya era su pareja estable, aunque todavía no lo hacían público de manera oficial. El productor Machinandiarena lo sabía. Y miraba para otro lado. El historiador Felipe Pigna encontró la razón de esa tolerancia en los archivos. Machinandiarena tenía intereses en la concesión del Casino de Mar del Plata, una concesión que dependía del gobierno. Y el gobierno era, cada vez más, Perón. Así que molestar a la novia del coronel era un riesgo que el productor no estaba dispuesto a correr. Libertad veía todo eso. Lo entendía perfectamente. Tenía 20 años de carrera encima y sabía leer las dinámicas de un set como cualquier persona que pasó la mayor parte de su vida adulta dentro de uno. Y un día, según su propio relato, no pudo callarlo más. Las palabras exactas que se dijeron entre las dos mujeres no las sabe nadie con certeza absoluta, porque no hubo testigos dispuestos a declararlo por escrito en ese momento. Lo que sí está registrado, con la firma de la propia Libertad en su autobiografía publicada en 1986, es esta frase que dejó escrita sin rodeos: "Yo ofendí a Eva Duarte". No dijo cómo. No dijo qué palabras usó. No dio detalles del incidente. Pero lo reconoció. Con esa honestidad que tienen las personas que escriben su propia historia sin ningún auxilio externo, como ella misma aclaró en una conferencia sobre el libro, lo escribió a mano, sola, sin consultar a nadie, porque a máquina no se podía inspirar. ¿Hubo bofetada? Eso es lo que el mundo repite desde hace 80 años. La cachetada más famosa de la historia argentina, la que supuestamente Libertad le dio a Eva en ese set, y que según la leyenda popular desencadenó toda la maquinaria del peronismo contra ella.
Pero Libertad lo negó siempre. En su autobiografía, lo negó. En entrevistas lo negó. Dijo que no hubo cachetada en el sentido físico dramático que la leyenda instaló. Que hubo un conflicto. Que ella la ofendió. Que el disgusto fue evidente para todos los que estaban presentes. Pero no una bofetada. La pregunta que nadie puede responder con certeza es la siguiente. ¿Importa? ¿Importa si fue una bofetada física o fueron palabras que hirieron más que cualquier cachetada? ¿Cambia algo en la historia lo que vino después, que fue el silenciamiento sistemático de la mujer más famosa de Argentina? Porque hay países que expulsan a sus mejores voces y después lloran cuando ya no las escuchan. Y lo que vino después de ese incidente en el set fue exactamente eso. No hubo decreto. No hubo orden firmada. No hubo reunión de gabinete donde alguien dijera, vamos a destruir la carrera de Libertad Lamarque. Así no funciona el poder cuando es verdaderamente poderoso. El poder real no necesita gritar. Le basta con susurrar. Le basta con no nombrar. Le basta con que la gente que lo rodea entienda sola, sin que nadie le explique qué nombres conviene no mencionar. Fue así. De a poco y sin hacer ruido, el nombre de Libertad Lamarque empezó a desaparecer. De los carteles de los cines. De las listas de proyectos en desarrollo. De los contratos que antes llegaban solos porque ella era la artista que todos querían tener. La propia Libertad lo describió con precisión en varias entrevistas. Comenzaron a apartarme, no me nombraban en ningún lado. Sin explicación. Sin confrontación directa. Solo el silencio cada vez más evidente de una industria que entendió el mensaje. Hubo también algo más concreto que el silencio. La película El fin de la noche, que había filmado en 1944 con Estudios San Miguel, generó una polémica cuando sus escenas sobre la Segunda Guerra Mundial en Francia fueron cuestionadas por la embajada alemana. El gobierno, sensible a esas presiones en un contexto de neutralidad argentina, reaccionó. Las proyecciones de la película fueron suspendidas una semana después del estreno, y la fotografía de Libertad fue quitada de la marquesina del Cine Ambassador, donde se estrenaba. No fue el primer golpe, pero fue uno de los más visibles. Su nombre, literalmente, fue borrado de una cartelera en pleno centro de Buenos Aires. Mientras tanto, Perón crecía. En octubre de 1945, fue detenido por sectores militares que lo veían como una amenaza, y la movilización popular del 17 de octubre lo liberó y lo lanzó hacia la presidencia. En febrero de 1946 ganó las elecciones. Eva Duarte se convirtió en la primera dama. Y Libertad Lamarque terminó de entender que en la Argentina que se estaba configurando no había lugar para ella. En 1947 volvió brevemente porque murió su padre. Fue el último lazo familiar que la trajo al país en muchos años. Y cuando cruzó de nuevo la frontera hacia afuera, lo hizo sabiendo que no volvería mientras ese gobierno estuviera en el poder. No con un discurso. No con una declaración pública. No con el dramatismo de los que se van anunciando que se van. Se fue en silencio. Como suelen irse los que saben que nadie los va a defender en voz alta. Nunca llamó a eso exilio. Esa palabra la rechazó durante décadas. Dijo algo mucho más hermoso y mucho más doloroso. La Argentina es mi tierra, y México es mi cielo. La Argentina me dio a conocer al mundo, y México prolongó mi carrera. Una frase que tiene la elegancia de las personas que aprendieron a transformar el dolor en algo que no destruya, pero que al mismo tiempo no mienta. Lo que construyó Libertad Lamarque en el exilio es una de las historias más extraordinarias del espectáculo latinoamericano del siglo XX. Y también es la prueba más clara de que Argentina perdió algo que no supo valorar hasta que ya no estaba. La ruta que tomó después de irse fue la de los artistas que no tienen un solo país, sino un continente. Cuba primero,
donde la recibió una multitud que no cabía en los aeropuertos, donde le pagaron $1,000 por presentación, en un momento en que eso era una suma que muy pocas figuras internacionales cobraban. República Dominicana, donde el recibimiento fue similar. Puerto Rico, donde fue declarada hija adoptiva de la isla de Vieques, un honor que volvió a recibir en visitas posteriores y que terminó convirtiéndola en hija auténtica. Y finalmente México, que se convirtió en su casa para los siguientes 38 años. En México pasó algo que pocos exiliados logran. No solo sobrevivió, sino que se reinventó completamente y se volvió más grande que antes. Su contrato inicial en el cabaret El Patio, uno de los locales más prestigiosos de la capital, era de 2 semanas. El contrato se extendió a 3 meses. Después vino una gira por todo el interior de México. Después vino América Central. Y después vino algo que marcó su carrera de una manera definitiva, el cine mexicano de la época dorada. Su primera película en México fue Gran Casino, en 1947. El protagonista masculino era Jorge Negrete, el cantante y actor, que era en ese momento uno de los nombres más grandes del cine mexicano. Y el director era Luis Buñuel. Luis Buñuel, uno de los directores más importantes de la historia del cine mundial. La primera película que Libertad Lamarque hizo en el exilio la dirigió uno de los genios del siglo XX. Y en esa película cantó Adiós Pampa Mía, un tango de despedida de la Argentina, cantado en su primera película en otro país. Si eso no es ironía artística, no sé qué lo es. Después vinieron decenas de películas más. Con Pedro Infante, el actor más amado del cine mexicano popular de los años 50. Con Arturo de Córdoba. Con directores como Miguel Zacarías, Alfredo B. Crevena, Tito Davison. Grabó boleros, rancheras, milongas, rumbas, todo lo que el mercado le pedía, y más. Se convirtió en la novia de América, un título que le dieron en Cuba y que la siguió por todo el continente hasta el fin de su vida. La misma voz que Argentina dejó ir, se convirtió en el sonido de una generación entera en México, Colombia, Venezuela, Cuba, toda América Latina, excepto Argentina. El país que la había formado fue el único que se perdió lo mejor de lo que ella tenía para dar. Pero mientras Libertad construía su segunda vida en México, había una persona en Buenos Aires que crecía sin ella presente, de manera constante. Su hija Mirta, la misma que había sido secuestrada a Uruguay por su exmarido en 1935. La misma que Libertad recuperó con la ayuda de Malerba. Esa hija creció en Buenos Aires, en un país que se debatía entre el peronismo y el antiperonismo, sin su madre al lado todos los días. Con llamadas telefónicas que cruzaban miles de kilómetros pero que nunca reemplazaban lo que no se puede transmitir por teléfono, la presencia, el abrazo de un miércoles cualquiera, la pregunta de cómo estuvo el día, el silencio compartido que solo tienen las personas que se conocen muy bien. Los años que Libertad pasó construyendo su segunda carrera en México fueron exactamente los años en que Mirta pasó de ser una nena a ser una mujer adulta. Y eso no se recupera. Eso no lo devuelve ningún aplauso, ningún premio, ningún tango grabado con más emoción que nunca. Ese es el daño que no aparece en ninguna enciclopedia de cine. El daño que no tiene marquesina ni afiche. El daño que se mide en cumpleaños donde no estuviste y en conversaciones que nunca pudiste tener porque estabas del otro lado de la cordillera, ganándote la vida mientras te cerraban las puertas acá. Porque hay países que expulsan a sus mejores voces y después lloran cuando ya no las escuchan. Pero los que más pagan no siempre son los que se van. A veces los que más pagan son los que se quedan esperando. Mientras Libertad edificaba su vida en México, en Argentina pasaban cosas que cambiarían todo. Eva Duarte, la joven actriz de reparto que había llegado tarde al rodaje en 1945, se convirtió en la primera dama más poderosa y más amada de la historia argentina. Evita, la abanderada de los humildes. La mujer que creó la Fundación Eva Perón, que distribuyó bienes a los más pobres de una manera que ningún gobierno había hecho antes, que peleó con ferocidad por el voto femenino,
que era capaz de hablar con una madre analfabeta en Formosa y con un jefe de Estado en Europa con la misma convicción y la misma fuerza. La ironía de esta historia no tiene palabras fáciles porque no hay palabras fáciles para ella. La mujer que había destruido la carrera de libertad en Argentina se convirtió en un símbolo de justicia social que muchos de los mismos argentinos que amaban a Libertad también veneraban con devoción religiosa. No había manera de hablar de una sin que la otra apareciera en el cuadro. No había manera de contar la historia de Libertad sin que Evita ocupara el centro de la escena. Eran dos mujeres que el siglo XX argentino decidió enfrentar, aunque ellas mismas nunca lo hubieran pedido. Y Libertad lo sabía. Por eso eligió el silencio durante décadas. No dijo nada mientras Evita vivía. No dijo nada mientras Perón estaba en el poder. Esperó con la paciencia de quien entiende que el tiempo es el único árbitro que no se puede sobornar. El 26 de julio de 1952, Eva Perón murió a los 33 años, víctima de un cáncer de cuello uterino que la fue consumiendo durante los últimos 2 años de su vida, mientras seguía apareciendo en público con una entereza que dejaba a todos sin palabras. En México, Libertad Lamarque escuchó la noticia. Años después, en su autobiografía, escribió algo que sorprendió a mucha gente porque no era lo que esperaban leer, que sintió mucha piedad cuando se enteró de su muerte. Que lamentó terriblemente los trajines que vivió el cadáver de Evita a lo largo de las décadas posteriores a su fallecimiento, cuando el cuerpo fue robado, trasladado a Europa, enterrado en secreto en Italia durante años bajo nombre falso. Piedad. No triunfo. No alivio. Piedad. Esa palabra dice más sobre Libertad Lamarque que cualquier otra cosa que ella haya escrito en su autobiografía. Dice que llegó a los 44 años con la suficiente perspectiva para mirar a la persona que le había destrozado la vida sin odio. Dice que el dolor no la había convertido en una persona amarga. Dice que entendió, de alguna manera que no explicó con más detalle, que las dos eran mujeres en una Argentina donde el poder siempre fue de otros y donde pagar los costos de esas batallas ajenas siempre terminó siendo trabajo de las mujeres. Y sin embargo, la historia entre ellas quedó suspendida para siempre en un punto de no retorno. No hubo reconciliación. No hubo conversación final. No hubo momento en que las dos pudieran sentarse y decirse lo que realmente pensaban. Evita murió joven, cuando todavía era el mito intacto y nadie podía tocarla sin exponerse. Y Libertad se quedó viviendo 50 años más, con una historia que el mundo le contaba diferente a como ella la había vivido. Pensá en eso un momento. Vivir 92 años sabiendo que la versión más famosa de tu propia historia no es la tuya. Que la leyenda de la bofetada creció hasta ser más grande que la verdad. Que no hay manera de corregirla porque la única persona que podría confirmar o desmentir ya no está para hacerlo. Eso también es una forma de destierro. No del país. De la propia historia. El 16 de septiembre de 1955, el gobierno de Perón cayó con la llamada Revolución Libertadora. Libertad Lamarque pudo volver a pisar Argentina sin miedo. Pero poder volver y volver no son la misma cosa, y Libertad lo sabía mejor que nadie. Argentina no era el país que ella había dejado. Había pasado una década. El país había cambiado de una manera que los que se quedan muchas veces no perciben, porque el cambio es gradual, pero los que vuelven después de años lo ven de golpe, como un paisaje que ya no reconocen aunque los edificios sean los mismos. Y ella tampoco era la misma persona que se había ido. A partir de 1956, empezó a intercalar su carrera entre México y Buenos Aires. En 1960 filmó Creo en ti, una película argentina que no tuvo el impacto que esperaba. El público ya no la había esperado de la misma manera. Las nuevas generaciones la conocían más por nombre que por trabajo. En 1961 viajó a España para filmar Bello Recuerdo junto al cantante Joselito, una curiosidad cinematográfica que funcionó bien en el mercado ibérico. Y en 1969 volvió a Buenos Aires para protagonizar Hello, Dolly en el Teatro del Gran Splendid, una obra de teatro musical que fue un éxito masivo
que significó, entre otras cosas, el debut teatral de Arnaldo André, y que le devolvió al público argentino algo de la presencia que habían perdido. Pero México ya era su casa. Había vivido allí durante casi 20 años. Sus amigos más cercanos estaban allí. Su segunda vida estaba allí. Las rutinas, los lugares conocidos, la ciudad que la había recibido cuando la suya la rechazó. Argentina era el país de origen, el país de la nostalgia, el país al que uno vuelve de visita y que te hace sentir una mezcla extraña de pertenencia y de distancia. En su vida personal, mientras tanto, los golpes seguían llegando. Alfredo Malerba, el hombre que había descrito como el amor real de su vida, el compositor de Madreselva y Besos Brujos, el que la había acompañado en los años más duros del exilio, quiso retirarse de la vida artística a fines de los años 80. El matrimonio no resistió ese cambio de ritmo y se separaron. Él murió en 1994. Libertad tenía 85 años cuando lo perdió. Y la familia no se libró de tragedias propias. Su nieto Leonardo de Luca murió a los 19 años en un accidente automovilístico. Uno de esos golpes que no tienen explicación posible, que llegan sin aviso y que dejan un hueco que ninguna cantidad de tiempo llena completamente. Una de sus nietas, Alexandra de Luca, encontró su propio camino y se casó con Lito Nebbia, uno de los músicos de rock más importantes de Argentina. La familia seguía siendo argentina en sus raíces aunque la matriarca viviera en México y aunque Argentina la hubiera tratado como trató. Hacia el final de su vida, Libertad tenía propiedades en Argentina, en Miami y en Ciudad de México. Obras de arte. Joyas. El reconocimiento de 2 países y de un continente entero. Pero en las entrevistas que dio en los últimos años, cuando le preguntaban si se arrepentía de algo, respondía algo que llamaba la atención por su brutalidad tranquila, que se arrepentía de sus matrimonios, que hubiera preferido quedarse soltera toda la vida. La mujer que durante décadas interpretó el amor en los tangos más hermosos de la historia argentina, la que cantó sobre la pasión y la pérdida con una profundidad que hacía llorar a audiencias de todo el continente, llegó a los 90 años y dijo que el amor real, en su vida, le había causado más daño que alegría. ¿Qué vida hay que haber vivido para llegar ahí? El 12 de diciembre del año 2000, Libertad Lamarque murió en Ciudad de México. Tenía 92 años. Murió de una complicación pulmonar en un hospital de la ciudad que la adoptó cuando la suya la expulsó. Había dicho en una entrevista que su meta era llegar a los 100. No llegó. En sus últimas entrevistas, cuando los periodistas le preguntaban por Evita, por la bofetada, por el exilio, respondía con una serenidad que inquietaba a los más jóvenes que la entrevistaban, porque no entendían cómo se podía hablar de algo así sin más emoción visible. Decía que no pensaba en ella, que a esa altura de su vida había borrado las cosas feas de la memoria, que se sentía muy bien. ¿Había borrado realmente? ¿O era la misma máscara que usó toda su vida, la que aprenden a usar las personas que sobrevivieron algo que el mundo nunca termina de entender del todo? ¿Era paz genuina, o era la elegancia de quien decidió que ya había gastado suficiente energía en ese dolor y no iba a gastar más? No lo sabemos. Nunca lo sabremos. Esa respuesta se fue con ella a México el 12 de diciembre de 2000. Lo que sí sabemos, lo que nadie puede discutir, es lo que dejó: 65 películas, más de 400 canciones grabadas, 76 años activa en la industria del espectáculo, desde los 7 hasta los 83. El premio Ariel de Oro en México el mismo año de su muerte. El premio Conex de Platino en Argentina en 1985. El premio Águila de Buenos Aires en 1985. Hija adoptiva de Vieques, de Cuba, de países enteros que la eligieron cuando el suyo la había descartado. Dirigida por Luis Buñuel. Compartiendo set con Pedro Infante, Jorge Negrete, Hugo del Carril, los nombres más grandes del cine latinoamericano de su época. Reconocida en un festival de cine de Croacia por su actuación en Puerta Cerrada.
contratada como artista exclusiva en Cuba con $1,000 por presentación cuando esa cifra era una fortuna. Y sin embargo murió en México. No en Rosario, donde nació. No en Buenos Aires, que aplaudió su primera grabación. No en el país que ella misma eligió no abandonar cuando Hollywood la llamó. Porque hay países que expulsan a sus mejores voces y después lloran cuando ya no las escuchan. Hoy, en este momento, mientras escuchas esto, el nombre de Libertad Lamarque sigue siendo una línea divisoria en Argentina. Hay quienes la ven como una víctima clara e indiscutible de la arbitrariedad del poder peronista. Hay quienes sostienen que el conflicto fue más complejo y que Libertad tampoco era una actriz sin aristas, que su diva condición pudo haber contribuido a escalar algo que pudo quedar en nada. Hay quienes defienden que la versión de la bofetada es pura mitología antiperonista. Hay quienes creen que la industria cinematográfica estaba en crisis por la escasez de celuloide y que el exilio fue más económico que político. La verdad vive, como siempre en estas historias, en un espacio donde ninguno de esos bandos llega completamente. Lo que sí es cierto, lo que ninguna versión puede borrar, es esto. La artista más famosa de Argentina, en 1945, terminó construyendo su vida en otro país. No por elección libre y feliz. No porque México tuviera mejor clima. Sino porque en su propio país, en un momento determinado, las puertas dejaron de abrirse. Sin decreto oficial. Sin explicación pública. Sin que nadie se hiciera responsable en voz alta. Y eso en Argentina tiene un nombre. Aunque todavía haya gente que prefiera no llamarlo por ese nombre. Libertad Lamarque era una rosarina que empezó a actuar a los 7 años, que se casó a los 17, y pagó ese error durante 12 años porque no había divorcio. Que perdió a su hija por unos meses cuando su ex marido se la llevó cruzando la frontera. Que sobrevivió un intento de suicidio a los 26 años. Que rechazó Hollywood para quedarse en Argentina. Que le prestó un vestido a Eva Duarte el primer día de rodaje. Que la ofendió por razones que ella reconoció pero no detalló. Y que pagó por eso con 20 años de vida fuera de su país. Que construyó en el exilio algo más grande de lo que hubiera construido quedándose. Que grabó 400 canciones. Que llegó a los 92 años con la misma voz con la que empezó a los 7. Que al final, cuando le preguntaban si estaba en paz, respondía que sí, aunque uno se pregunta cuánto de esa paz era verdadera y cuánto era la elegancia final de alguien que aprendió a no mostrar las heridas. La pregunta que esta historia deja sin respuesta no es si hubo bofetada o no. No es si Evita actuó por venganza personal o por convicción política. No es si Libertad tenía razón o estaba equivocada aquella tarde en el set. La pregunta es más simple y más incómoda. ¿Cuánto vale la voz de una persona cuando quien tiene el poder decide que esa voz molesta? ¿Y cuántos Libertad Lamarque hubo en Argentina antes y después de ella? ¿Cuántas voces se perdieron sin que nadie las contara? Porque hay países que expulsan a sus mejores voces y después lloran cuando ya no las escuchan. Y Argentina lo hizo con Libertad Lamarque. Y no fue la primera vez. Y no fue la última. Si esta historia te llegó, si sentís que alguien que conoces tenía que escucharla, compartila. Y si querés seguir descubriendo los secretos que Argentina guardó durante décadas sobre los ídolos que más quiso, en el próximo video te contamos la historia de Graciela Borges y el amor que vivió en silencio durante 60 años, porque en Argentina tampoco había lugar para esa historia. Una historia que tu audiencia va a necesitar escuchar,